Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al módulo número 3 de Sociología de la Educación. Las profesoras a cargo son la profesora Farfán Gabriela, Mamani Cristina y en mi caso Leticia Canavide, quien les habla. Este es el módulo número 3, corresponde a una síntesis general de la materia, considerando que el módulo número 3 contiene los elementos que se desarrollan en el módulo número 1 y 2, vinculado a las características de la sociología de la educación, la clasificación de las grandes teorías y los aspectos vinculados a los procesos de subjetividad. Es fundamental volver a recuperar el concepto de sociología de la educación abordado en el módulo número 1. En primer lugar, es fundamental comprender a la sociología como esa ciencia especial que estudia y analiza y explica los fenómenos y procesos de socialización y educación como fenómenos y procesos sociales. Entonces, hacemos referencia a un análisis de la sociedad, a un análisis social vinculado a los procesos educativos. Cuando hacemos referencia a la sociología de la educación como conocimiento, hacemos referencia a dos procesos diferentes, procesos de socialización y procesos de educación, en tanto son fenómenos y procesos que ocurren a nivel social, es decir, en la sociedad, entre las personas, en el conjunto de miembros pertenecientes, por ejemplo, en el ámbito educativo y demás. Es fundamental considerar que, según los aportes de Berger y Lachmann, tenemos dos fases en el proceso de socialización. Un proceso que se desarrolla en el hogar denominado como socialización primaria, en donde el sujeto aprende las normas básicas de convivencia. Y la socialización secundaria que se inicia a través de los procesos de escolarización. Considerando estos aspectos, es fundamental poder comprender a la sociología desde el análisis de procesos sociales, vinculados a los aspectos educativos. Una de las características propias de la sociología de la educación, a modo de ejemplo, tiene que ver con que quita el velo, ¿sí? Cuando una novia se casa y el novio la encuentra, se quita el velo, es decir, que puede ver aquello que quizás antes veía con cierta dificultad. Cuando estudiamos los procesos sociales desde una mirada teórica y social, podemos comprender que hay aspectos y fenómenos que se encuentran en la sociedad que nosotros desde otro lugar, desde otra manera, no podríamos verlo. Es decir, que la sociología de la educación permite visibilizar, analizar y comprender los procesos y los fenómenos sociales que ocurren en nuestra sociedad. Por ello, ustedes tienen la clasificación de la sociología de la educación en dos grandes teorías. En primer lugar, vamos a tener a la teoría del consenso como una gran teoría, y este cuadro está en el módulo número 2, para que ustedes puedan comprender cuál es la división y clasificación de cada una de las mismas. Tenemos la teoría del consenso y tenemos la teoría del conflicto como grandes teorías de la sociología de la educación. La teoría del consenso, cuyo pensador general es Émile Durkheim, y la teoría del conflicto es Karl Marx. Si nos posicionamos dentro de la teoría del consenso, vamos a ubicar tres subteorías, ¿sí? Que tenemos el funcionalismo tecnológico, la teoría del capital humano, la pedagogía por objetivos. Estas teorías, ¿sí?, pertenecen a la teoría del consenso. Cuando hacemos referencia a los trabajos y a la clasificación de las teorías, ustedes tienen que desarrollar estas subteorías, ¿sí?, que se encuentran acá, las cuales pertenecen a los postulados de las grandes teorías, en este caso teorías del consenso. Por otro lado, ustedes van a tener las teorías del conflicto denominadas como críticas, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes puedan comprender estas diversas conceptualizaciones a los efectos de identificar las teorías en el sentido cuando ustedes vayan leyendo a los diversos autores, ¿sí? Entonces, para identificar a las diversas teorías, vamos a ver también una subclasificación que se encuentra al interior de las teorías del conflicto. Tenemos las teorías críticos reproductivistas y las teorías críticos no reproductivistas dentro de las teorías críticas. A continuación la vamos a explicar. Tenemos las teorías críticos reproductivistas, las críticos no reproductivistas, que también son conocidas como teorías de la resistencia o las teorías emergentes. Es fundamental que ustedes puedan comprender estos aspectos. Hay varias denominaciones, tenemos la teoría del consenso, teoría del conflicto o denominadas teorías críticas, teorías del consenso, teorías críticas. Y dentro de las teorías críticas, críticas reproductivistas,
crítica no reproductivistas, y a estas, si ustedes leen otros autores, van a ver que se los denomina como teorías de la resistencia o emergentes y está haciendo alusión a esta subclasificación. Sabemos que la sociología de la educación tiene varias subclasificaciones, a veces puede parecer complejo, ¿sí? Cada uno, si ponemos en la ilustración de unos lentes, cada una de estas teorías permite ver una concepción o posee una concepción del sujeto, de la sociedad, de la educación, desde una determinada óptica, ¿no? Podemos decir que dentro de los lentes, ¿sí? De la teoría del consenso, la educación, la sociedad, los sujetos, las relaciones que se produzcan entre ellos, tiene una determinada manera, ¿sí? Por ejemplo, a modo de otro ejemplo más pequeño, ¿no? Si nos colocamos un lente que tiene cristales verdes, cuando podamos ver justamente el contexto, vamos a ver de color verde, ¿sí? De la misma manera, cuando ustedes analicen cada una de estas teorías, van a tener la mirada de la teoría del consenso. Cuando ustedes analicen cada una de estas teorías, todo va a tener la teoría del conflicto. La teoría del consenso considera que la sociedad tiene que tener un orden, ¿sí? La teoría del conflicto postula que el conflicto es lo que ayuda a la sociedad a progresar. Por lo tanto, hay varias concepciones vinculadas también a la educación. En las teorías críticos reproductivistas, ustedes van a identificar las teorías de la reproducción cultural, en donde tenemos aquí identificado al autor Pierre Bourdieu y Passeron. La reproducción económica de Althusser, el sistema de redes de Bouteillot y Stablet, el principio de correspondencia de Bowlby y Gintis, y para las teorías reproductivistas tenemos la teoría de los códigos educativos de Bernstein y la caja negra de la escuela, los estudios en torno al currículum de Michael Young. ¿Sí? Es fundamental que ustedes puedan identificar y tener esta claridad de las teorías, porque muchas veces cuando ustedes van a los exámenes finales suelen confundir, ¿no? Todos los postulados que tenga la teoría del conflicto son sumamente diferentes y contrapuestos a lo que plantea la teoría del consenso. En las teorías del consenso, la concepción de la sociedad, la concepción del sujeto, la concepción de la educación es otra y es muy diferente. En la teoría del conflicto tenemos otra mirada, ¿sí? Donde el caos, ¿sí? Y el desequilibrio genera el desarrollo de las sociedades, por lo tanto tenemos otra mirada. Analicemos por ahora, ¿sí? Lo que sería la teoría del consenso. Una de las primeras teorías que hemos mencionado anteriormente es el funcionalismo tecnológico. La escuela permite y fomenta el desarrollo individual del sujeto, ¿sí? De todos los niños, en donde uno de los papeles centrales tiene que ver con la transmisión de los valores. Recordemos que nosotros hablamos hace un momento sobre los procesos de socialización y educación. ¿Qué se transmite? Los valores, las normas sociales, más allá de la órbita familiar, ¿sí? La diferenciación de los alumnos sobre la base de los logros escolares y la selección y atribución de los roles en el sistema social. Hablamos acá entonces dentro de las teorías del funcionalismo tecnológico. Ustedes podrán observar que también el módulo logra profundizar aspectos vinculados a esta teoría, ¿no? La educación en este contexto, según esta teoría, garantiza que todos los estudiantes posean y accedan a las mismas posibilidades educativas, ¿sí? Porque todos participan de esta transmisión de valores y normas sociales más allá de la órbita familiar, es decir, en el ámbito educativo. Entonces, se trata de poder desarrollar roles y formar roles en función de las capacidades y de los logros personales para poder desarrollarse en la escuela, ¿sí? Entonces, lo central tiene que ver con la transmisión de los valores y las normas y la diferenciación que se genera sobre la base de los logros escolares. Bien, pasemos con la siguiente, la teoría del capital humano. Es fundamental comprender esta teoría en el marco también del desarrollo productivo de una sociedad, ¿sí? En función de la teoría del capital humano, es fundamental considerar que la educación no se considera como un gasto por parte del Estado, sino más bien una inversión. ¿Sí? Es una inversión que es de tipo pública, es decir, que se va a invertir en una educación que va a ser en cierto punto redituable para la sociedad, ¿no? Y se obtiene para tener beneficios posteriores, ya sea un capital humano que esté capacitado y que pueda responder a las necesidades propias de la sociedad, ¿no? Y que se contribuya justamente a través de los diversos profesionales que tenga un país en su desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, en este año estamos atravesando lo que es el COVID.
Y ustedes pueden observar que en función del capital humano capacitado y formado en cada uno de los países, cada uno puede ir avanzando también en función de los recursos tecnológicos que cuente, puede ir avanzando a diferentes tipos de pasos. Pero esto no se podría desarrollar si el capital que tiene la sociedad no se encuentra capacitado para poder contribuir al desarrollo y crecimiento del país ante esta emergencia sanitaria, por ejemplo. Se considera que la educación es una clave del crecimiento económico y el desarrollo de la nación. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos referencia a la educación para el incremento de la productividad, crecimiento y desarrollo del país. La educación es una inversión. Esto es el postulado central de la teoría del capital humano. Por otro lado, como última de las teorías que consideramos en la teoría del consenso, tenemos la pedagogía por objetivos. Centra su atención en la institución escolar y en las formas que la escuela puede obtener mayores niveles de eficacia. Ustedes lean el título y dice pedagogías por objetivos, ¿sí? Es decir, que se plantean una serie de objetivos para que los estudiantes los puedan lograr y se van construyendo los sistemas para que el estudiante pueda diseñar y para que el docente lo pueda instruir de esa manera y el estudiante pueda ir aprendiendo o siendo en cierto punto adiestrado. Acá empezamos a asociar con otras teorías también el modelo educativo que se plantea dentro de esta teoría, ¿no? Justamente esto es fundamental porque también tenemos un modelo, ¿sí?, económico en este caso dentro de la producción taylorista. Los obreros, por ejemplo, tenían tareas que tenían que obtener en determinado tipo de proceso, ¿sí?, y en determinado tipo de actividad. Entonces, a través de esta pedagogía se enseña a trabajar por objetivos, ¿no? Hoy en la empresa tengo que hacer 50 piezas de autos. Ese es mi objetivo. Entonces, se empieza a instruir, a adiestrar a la persona para cumplir con estos objetivos. Las teorías del conflicto, como gran teoría. Recuerden ustedes que hablamos hace un momento dentro de dos subclasificaciones de teorías. Tenemos las teorías críticos reproductivistas y las teorías críticos no reproductivistas, ¿sí? Hay dos visiones distintas dentro de las teorías críticas, o también denominadas teorías de la resistencia o teorías, ¿sí?, críticos no reproductivistas o emergentes. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Sí? Las teorías críticos reproductivistas que estudian el papel, la función social de la escuela, solamente van a plantear postulados de análisis y de crítica, ¿sí? Se quedan en la crítica de la sociedad, en la crítica del fenómeno que están investigando. Sin embargo, no producen algo, no generan una nueva teoría para revertir esa situación, ¿sí? Entonces, por eso el nombre se le atribuye como crítico, pero reproductivista, porque a pesar de identificar estas situaciones, se continúa reproduciendo la desigualdad del orden social. Las teorías de la resistencia, o teorías críticos no reproductivistas, identifican, ¿sí?, señalan que la escuela está en manos de quien tiene el poder, pero en este caso hay espacios para el sector dominado en donde se puede llegar a imponer su cultura. ¿Esto qué implica? Se reconocen las condiciones de reproducción de desigualdad social, sin embargo, se plantean teorías que invitan también a los diversos sujetos de los sectores a ir en contra de ese orden social establecido, ¿sí? Por ello no se sigue reproduciendo la desigualdad social, sino que se empieza a buscar espacios que permitan romper esas cadenas de desigualdad social que existen a partir de diversos postulados teóricos que ahora la vamos a explicar. Tenemos la teoría crítico-reproductivista. La teoría crítico-reproductivista tiene diversas teorías. En primer lugar, podemos hacer referencia a la reproducción cultural de Pierre Bourdieu o de Passard, ¿sí? Mediante la enseñanza se plantea de que se transmite determinadas formas de pensar. Estamos dentro de las teorías críticos reproductivistas, ¿sí?, las que siguen reproduciendo la desigualdad social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se reconoce en primer lugar que a través de la escuela se reproduce o se transmite formas de pensar y actuar, de comprender el mundo, pero que no pertenece a la clase social del el sector dominado, ¿sí?, sino a la clase del dominante. Entonces,
A través de estas instrucciones o enseñanzas, a través de la escuela se logra introducir un capital cultural, ¿sí? Que son propios de la clase poderosa. Por ello nosotros trabajamos bastante con ustedes vinculados a la construcción de las subjetividades. ¿Quién impone, por ejemplo, en la enseñanza esos discursos que mencionen y que refieren a que, por ejemplo, no te da la cabeza porque sos pobre? Esos son discursos o procesos que instala este sector que invitan a reproducir esa misma condición de desigualdad social como formas de pensar, actuar y de comprender el mundo, en donde, por ejemplo, si no te da la cabeza, es porque sos pobre o porque realmente, no sé, vas a continuar reproduciendo la misma condición social que tus padres. Entonces, una persona se apropia de esas prácticas pensando que debido a su condición social, la situación final en el lugar que ocupa en la sociedad va a ser el mismo que cumplían los padres, porque eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Entonces es fundamental analizar siempre qué es lo que sucede en la escuela, qué es lo que sucede en las prácticas que invitan y que construyen determinadas formas de pensar, actuar y de comprender el mundo. La reproducción económica de Althusser es otra teoría. ¿Qué plantea esta teoría? La educación se considera como un aparato ideológico del Estado. Esta teoría plantea específicamente que la escuela, ¿sí? Althusser plantea varios aparatos ideológicos. Uno de ellos es la escuela. La escuela es un medio, ¿sí? La escuela es un medio para inculcar esta ideología de la clase dominante. A través de la inculcación ideológica se aprenden reglas, actitudes, conductas adecuadas al rol que va a estar destinado a ocupar el estudiante en la sociedad. La escuela es un medio, por ejemplo, el año que viene en Historia y Política de la Educación Argentina vamos a analizar textos escolares. Por ejemplo, cada uno de los gobiernos de turno entregan manuales a las escuelas y ustedes si analizan el discurso social que tienen cada uno de estos manuales, van a ver que responden al gobierno de turno, planteando o intentando instalar determinadas características que pertenecen a este gobierno con la lógica, ¿sí? Y el conocimiento, la cultura, las ideas que se pretende instalar. Por ejemplo, si analizamos dentro del contexto peronista, los libros que se transmitían, que se regalaban en las escuelas, tenían discursos de, por ejemplo, eran poemas para los niños que decían, mamá me mima, papá me mima, Evita me ama, Perón y Evita nos aman. Ustedes logran observar en este discurso cómo se transmite ideología a través de la escuela como un aparato ideológico. Es decir, la escuela es un medio para poder transmitir esta ideología. Por ello es fundamental, considerando estas características del papel importante y relevante que ocupa la educación, que ustedes como futuros docentes puedan comprender cuál es el papel de transmisores en la sociedad. Tenemos el sistema de redes de Bourdieu y Starlet, que plantean que hay dos reglas, dos grandes redes, ¿sí? Por ejemplo, la red primaria profesional y la red secundaria superior. ¿Qué es lo que plantean estos postulados? Tenemos el principio de correspondencia de Bourdieu y Gintis, ¿sí? También. Se plantea justamente que hay una red, ¿sí? Profesional donde se preparan para el trabajo técnico a determinado sector de la sociedad y a otro sector de la sociedad con educación basada en lo intelectual para ocupar rangos más altos y mejores pagos del país. Ustedes se podrán preguntar, ¿realmente esto sucede así en las escuelas? Analicen los proyectos educativos de algunas escuelas, ¿sí? Y se van a dar cuenta cuáles son los postulados para poder plantear esos proyectos y cuáles son los objetivos institucionales. Y analicen a nivel social qué va a suceder con la reproducción de las desigualdades sociales o la reproducción de las mismas características del sector dominante. El principio de correspondencia de Bowley y Gintis plantea justamente esto también en relación a la interacción con el puesto de trabajo. Se prepara a los niños para poder ocupar el sector del obrero y se prepara otro sector para poder cumplir órdenes y respetar jerarquías y para poder, hay una escuela dual, ¿sí? Y también en la escuela se enseña a respetar horarios, a cumplir órdenes, a respetar jerarquías, preparando un futuro
preparando al futuro empleado según el puesto laboral que corresponda, ¿no? O sea, se prepara el obrero para ser obrero, se prepara el dirigente para ser dirigente. Nos podemos preguntar y decir, ¿los niños pueden elegir su posición social desde pequeños? Si analizamos las características y condiciones de reproducción, podemos decir que la escuela ocupa un lugar central para poder o seguir reproduciendo estas mismas condiciones de desigualdad social o poder generar condiciones de cambio y transformación social. Ustedes a lo largo del foro, por ejemplo en el módulo número 1, fueron viendo cómo habían dos casos de dos niños, dos adolescentes con diferentes condiciones sociales. La adolescente que se encontraba en un contexto rural, en donde los padres hicieron hasta lo que pudieron para que su hija pueda estudiar de médico, y el otro contexto familiar, en donde los padres tenían todos los recursos y el adolescente pudo complementar una carrera con otras condiciones sociales. Sin embargo, podemos decir que si la joven médica no tenía los recursos, jamás hubiera podido acceder, por ejemplo, a finalizar sus estudios si es que no accedía a becas, si es que no accedía a otras condiciones que le permitieran poder desarrollar su profesión de la manera en la que hizo, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes como docentes también puedan comprender cuál es el objetivo, cuáles son los fines y qué es lo que sucede en las escuelas. Tenemos por otro lado las teorías críticos no reproductivistas. Tenemos las teorías de los códigos educativos referidos a la forma en la que se produce la transmisión de mensaje en la escuela, ¿no? Preguntarnos, con el currículum, ¿sí? ¿Qué ocurre con la transmisión y adquisición de mensaje en la escuela? ¿Qué códigos están presentes en la transmisión de la enseñanza? Es fundamental empezar a pensar, a reflexionar y analizar qué discurso instalamos en la sociedad cuando enseñamos a nuestros estudiantes. Yo siempre digo algo fundamental que es empezar a analizar nuestras propias prácticas en primer lugar como personas, nuestros propios discursos y luego pasar a analizar cuál va a ser nuestro rol como docentes. Nosotros ponemos mucho foco en el análisis de estos diversos postulados porque sabemos que es fundamental empezar a formar a ustedes como personas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con un profesor que como persona, cuando ve a un pibito de gorra, considera que es un delincuente, que es lo peor, que puede, que no sé, que el objetivo y resultado final de su vida va a ser seguir en esas mismas condiciones sociales y considerarlo hecho carne en el cuerpo, que esa situación va a ser la del estudiante, de esa persona en realidad, ¿sí? Cuando uno vive y vivencia esas situaciones personales. Ahora imagínense ustedes que justo llegan a la escuela y se dan cuenta que ese pibito al que ustedes vieron que tenía determinadas características, ahora está en su aula. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Le dirían, no, sabes qué, andate a la casa? Porque sabes que sos hijo de obrero, vas a seguir siguiendo con estas mismas condiciones, ándate a la casa. ¿Qué harían en ese caso? Es fundamental empezar a analizar cuáles son nuestras propias representaciones que existen en torno a las diversas características de los sujetos. Preguntar ustedes si existen discursos, ¿sí?, en sus propias prácticas que estén legitimando y reproduciendo estas condiciones de desigualdad. Hay prácticas que quizás ustedes pueden llegar a recuperar sobre sus propios procesos de escolarización, en donde un docente les decía que a ustedes no les daba la cabeza. Ustedes ahora como docentes, cuando transmitan, cuando enseñen en las aulas, van a decirle a algún estudiante, ¿a vos no te da la cabeza? Es fundamental empezar a analizar sobre estos discursos. Este discurso es muy básico el que acabo de presentar. Sin embargo, tenemos muchos otros discursos que se reproducen en las instituciones educativas y por lo tanto ustedes como docentes también tienen que poder analizarlos y comprender qué es lo que sucede. Por otra parte, tenemos la caja negra de la escuela, los estudios en torno al currículum, en donde se piensa que la escuela justamente puede tener un espacio de resistencia para pensar en escenarios de imposición, ¿no?, ante aquello que se impone. Es decir, generar un escenario de cambio, generar la transformación ante esa situación. Si ustedes pueden buscar el mejor maestro del mundo que vino a la provincia de Salta, ¿sí?, que fue considerado dentro de un premio global, el mejor maestro del mundo tenía una de las características: pertenecía a un contexto sumamente vulnerable y sin embargo, a pesar de que
todo parecía indicar que esos estudiantes jóvenes iban a tener las mismas condiciones sociales que sus padres, este profesor lo que hizo fue buscar por todos los medios diversas herramientas para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y hoy la gran mayoría de ellos puede acceder o pudo acceder a estudios superiores universitarios, teniendo otro tipo de resultado en su condición. En el módulo número 2, cuando ustedes analizan los diversos discursos, escuchan un discurso que dice que para qué generar tantas universidades si los pobres no van a la escuela. Estos discursos o prácticas están instaladas en la sociedad y es fundamental analizarlas para poder comprender lo que sucede en la realidad, en la sociedad y para poder comprender también lo que sucede al interior de la escuela. Es fundamental pasar a otro tema que refiere a los procesos de construcción de subjetividad muy ligados a los aspectos que vinimos conversando. Al entender como proceso de subjetividad, ¿sí?, hacemos referencia a un proceso de construcción interno a nivel psíquico, ¿sí? Es decir, que todas aquellas experiencias que sean agradables, desagradables, dolorosas, familiares, o aquellos discursos que se impregnan en la sociedad, se hacen parte de mí porque pertenecen a la estructura social, me atraviesa y son resignificadas de manera diferente. La experiencia vivida en los contextos educativos incide en la manera de ser, sentir y pensar. Por ejemplo, recuperemos el ejemplo de hace un momento, cuando mencionábamos que ustedes en algún momento quizás puedan cometer el error de decirle a un estudiante que él no puede porque no le da la cabeza. Ese discurso, que en alguna oportunidad lo habremos escuchado, no me da la cabeza, no es solamente un discurso que es ingenuo e inocente. Es decir, que por ejemplo, no me da la cabeza, listo, sí, porque realmente no me da la cabeza. Pero, ¿qué nos hizo pensar que a nosotros no nos da la cabeza? ¿Cuál es el discurso hegemónico que prevalece en esa palabra? A vos no te da la cabeza, por lo tanto vos sos hija de obrero, vos tenés que seguir ocupando el lugar de obrero. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Ustedes le pueden llegar a decir a una persona, no te da la cabeza? Es porque realmente después esa práctica que sucede atraviesa a la persona y ustedes van a poder pensar que esa persona a la que ustedes quizás creyeron que era un discurso ingenuo, la persona creció y siguió construyendo en su propia subjetividad ya herida, que realmente no puede porque realmente no le da la cabeza porque pasó algo, ¿sí? Entonces, ese proceso atraviesa al sujeto, a su comportamiento, a sus ideas, a sus pensamientos. La escuela es una fiel precursora de la construcción de subjetividades. ¿Cuáles son aquellas marcas que deja en el cuerpo? Cuando hacemos referencia a las marcas que deja en el cuerpo, hacemos referencia a de qué manera impregna en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de sentir, mirar y analizar la realidad estas determinadas acciones que suceden en nuestro contexto. Entonces, es fundamental reconocer que en la institución educativa nosotros pasamos los mayores años de nuestra vida, donde somos alfabetizados, aprendemos normas, reglas, que se constituyen un espacio en donde vivimos las mayores experiencias de nuestra vida, ¿no? Entonces, a través de la enseñanza, nosotros vamos a desarrollar funciones en el marco del contexto social, ¿sí? Y es fundamental que nosotros podamos, como docentes, poder fortalecer la construcción de estos procesos subjetivos, ¿no? Ustedes en el trabajo integrador van a visualizar que van a tener diversos discursos en función de diversas características de los estudiantes. Entonces, podemos comprender y analizar qué es lo que sucede dentro de las características de esos sujetos. Analicen el discurso del sujeto que está en un contexto de privación de la libertad, que en un momento dice, otra vez fui encerrado, estoy acá. Y cuando con mis colegas analizábamos la frase, yo les preguntaba y les decía, analiza lo que dice, otra vez fui encerrado, como algo externo que él no lo buscó, que él no lo merece. Entonces, a ver, ¿cómo atraviesan las diversas prácticas sociales los jóvenes de la sociedad? ¿Cómo atraviesan esos discursos, esas experiencias educativas para construir su subjetividad en relación al contexto al que pertenecen? Ustedes en ese caso deben recuperar algunas de las teorías que he considerado en este momento y poder hacer un análisis lo más profundo posible a los efectos de poder
comprender ese contexto social. A nosotros nos interesa que ustedes analicen lo que sucede en la escuela, no nos interesa que ustedes tengan un conjunto de teorías instaladas en este año y se los olviden los años siguientes, sino que puedan desarrollar un efectivo análisis de la realidad social en la que pertenecen, que puedan comprender qué es lo que sucede en la escuela, que ustedes como docentes son principales agentes de intelectuales que pueden ir en contra de la hegemonía cultural, que pueden fortalecer los procesos de sus estudiantes, que pueden generar cambios de construcción social y de procesos de subjetividad de los estudiantes y sobre todo que tengan mucho cuidado con los discursos que prevalecen en las escuelas. Y sobre todo también a la hora de seleccionar textos escolares, que tengan presente cuáles son los discursos, la cultura, el currículum que ustedes están transmitiendo en cada una de las escuelas. Le dejamos estas ideas para que ustedes puedan reflexionar sobre su futuro ejercicio docente, pensando y analizando a la educación como un proceso y fenómeno social. Que tengan un buen día.